hablando de que, bueno, que esto lo dijo en un meeting, dijo que la guerra en Ucrania es una lucha por las fronteras históricas y el pueblo de Rusia. Él dice que es una postura que se mantiene y que ha sido compartida también por las tropas. Y dijo lo siguiente: esta batalla está siendo librada por los mismos militares valientes que se encuentran aquí entre nosotros. Lo que quiere decir es que pareciera que no hay algún indicio de que la guerra se va a detener, profesor Figueredo. Hablábamos de eso y también quedaba pendiente hablar del Tratado de Armas Nucleares, que yo creo que vamos a retomarlo porque tenemos una audiencia distinta a esta hora y me gustaría que nos hiciera un Ujú. balance, una lectura de lo que ha sido esta guerra. Bienvenido. Mira, Alba Cecilia, como dije antes, el problema es que Putin está en una situación muy precaria. Los resultados no le son favorables. Inclusive anoche, hubo un ataque nocturno de las fuerzas ucranianas y destruyeron un gran convoy ruso. También hay otra cosa que es importante: el jefe del grupo Wagner, de los mercenarios, que son muy afines a él, acusan a las tropas rusas de traición a la patria porque no le suministran apoyo, etcétera. O sea, hay una situación muy, muy comprometida y él pensó que utilizando ese recurso puramente retórico de de no renovar o de no mantener el acuerdo de limitación nuclear. Vi una información hace pocos minutos que hicieron un intento de lanzar un ICBM, o sea, un lanzamiento de misil interzonal, intercontinental, Ajá. y falló. O sea que el problema se está sintiendo, que es muy grave, que es las consecuencias de la inmensa corrupción que prevalece en Rusia, y eso ha afectado el desempeño de las Fuerzas Armadas. Y hay fotos también que sacan de Moscú de la cantidad de cuerpos que están regresando y de las protestas que están surgiendo a pesar de que es un Estado autocrático. Entonces, ¿cómo se Entonces, ¿qué es entiende lo que? el discurso de Vladimir Putin esta mañana? Bueno, De el que los discurso, militares recuerde que que están aquí son los que forman parte de esta guerra que empezamos hace un año. es pura retórica. Es pura retórica porque efectivamente no tiene nada que mostrar. Mm. O sea, no tiene ningún resultado importante. Más bien, este, iba a pensar una gran ofensiva que iba a hacer en el día de hoy, pero ante la presencia, que es realmente un acto muy importante como estadista que hizo Biden, Ujú. al ir con todos los riesgos implícitos de ir 10 horas en tren desde Polonia a Kiev y caminar por las calles de Kiev, demostró varias cosas. Uno, que Occidente no se va a detener, que Occidente va a seguir luchando y va a seguir apoyando a Ucrania, sobre todo para que Ucrania obtenga, que es lo más importante, en primavera, unos éxitos fundamentales. No sabemos hasta dónde va a llegar, Ujú, pero que ujú. logre hacer recular a los rusos para entonces entrar en una negociación. Ahora, como te decía esta mañana, hace un rato, la negociación, para que sea aceptable por parte de Zelensky, implica que los Estados Unidos ejerzan presión sobre Europa para que Europa admita a Ucrania en Europa. Porque si no consigue Crimea, por ejemplo, que puede ser el punto fundamental, él tiene que obtener algo. Y obtener algo es la protección que le da ser miembro de la Unión Europea e indirectamente de la OTAN. Entonces, porque no se gana nada en firmar un armisticio, un cese al fuego, si, como vimos entre 2014 y 2022, en 2014 ellos entraron en Georgia, entraron en Crimea, en parte de Donbass, y entonces si tú no le das unas garantías suficientes a Ucrania, no solamente la reconstrucción económica, el plan Marshall para Ucrania, sino una protección que va más allá de eso, entonces, ¿cuál es el sentido de negociar? Claro. Negociar tienes que tener una seguridad. Y yo creo que cada día que pasa, Putin está más débil, Mm. porque no tiene forma, y por lo menos militarmente está demostrando que esa fuerza inclusive improvisada. Fíjate que se dice mucho que los mercenarios rusos son gente de la cárcel, o sea, son gente con poca preparación, y el nivel de bajas que tienen es inmenso. Y eso que pasó anoche es significativo. Y si Sí. ahora obtienen los tanques, a lo mejor hasta los aviones se los dan. Lo que ha tenido mucho cuidado Occidente es no dar armas de largo alcance para que no vayan por accidente a tocar el territorio ruso, porque la verdad es que los únicos agresores, los únicos invasores han sido los rusos.
ahí no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa el terreno de la Federación Rusa. Y Mm. ahora viene la posible visita de un primer ministro de China, ¿no? Pero eso también es retórica. Dentro de unos meses veremos, etcétera, porque nadie se quiere involucrar en una guerra perdida. Profesor, el tratado de armas nucleares del que Rusia suspende su participación, ¿también siente usted que es una retórica? Absolutamente, porque ahí la superioridad tecnológica y nuclear que tiene Occidente es mucho más grande. Cualquier intento que él haga uso, eventualmente, que hasta ahora no lo dudo, pero el único problema es que si como dice la BBC, Putin está enfermo de una enfermedad terminal, no vaya a ser que pase como la película de Kubrick, tú Mm, sabes, el Doctor Strange Love, mm, que de pronto en un acto de locura haga algo, pero yo sí creo que ahí sí hay frenos internos, porque todo sistema de lanzamiento de la destrucción, que ese grupo de científicos llama, que son 90 segundos. En 90 segundos, si se lanza realmente un ataque nuclear, en 90 segundos desaparecemos todos. Entonces sí, yo creo que ahí es mucho, no tiene más nada que ofrecer. O sea, ¿dónde está la victoria naval, la victoria terrestre, salvo la destrucción de hospitales, iglesias, colegios, edificios civiles? O sea, más bien lo que ha hecho es demostrar que no es muy diferente a la actitud de Hitler. O sea, es un tipo que no tiene respeto ni para su gente, porque Hitler tampoco permitía que sus tropas se rindieran, ¿eh? mm, Y Stalin tampoco. Entonces, aquí la consideración del valor del ser humano, quien demuestra una insensibilidad total, son los autócratas. O mm, sea, la gente es carne de cañón y entonces lo están jugando así, pero los ucranianos están lejos de rendirse, inclusive la población con todos los problemas que tienen y mucho más después de que el presidente de los Estados Unidos se paseara por las calles de Kiev, creo que la moral subió unos cuantos grados. Lo mismo con el discurso en Polonia. mm. Yo creo que los que dicen que Biden es un presidente inocuo, creo que van a tener que reconsiderar porque ha logrado movilizar, refortalecer la OTAN, unir a sus aliados y al mismo tiempo mostrar decisión frente a la autocracia. Y Sí, esto al final es la lucha entre democracia y autocracia. claro. Y en la medida que sean exitosos en Ucrania, menos probable es que exista un conflicto en Taiwán. Sí. Agradecidísimos, profesor Emilio Figueredo, por el contacto. Ahora sí, perfectamente quedó muy bien la entrevista. Le agradecemos y volvemos a establecer contacto con usted cuando sea necesario. Bueno, Muchas pues como gracias. siempre a la orden, como lo Igualmente. hicimos hace algunos años, Sí, lo sí. hicimos inclusive juntos, ¿te Lo acuerdas? hicimos juntos, claro que sí. Muchas gracias. En Kiss Bueno, FM, ¿no esos era? son bastantes años, profesor. Muchos años. Bueno, el Bueno, cariño está hasta allí. luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. El profesor Emilio Figueredo, internacionalista. Y bueno, 2:23, nosotros seguimos en esta doble vuelta, la segunda hora. En minutos regresamos.